disco solar era un artefacto circular de unos 30 centímetros de diámetro, hecho de un material desconocido que brillaba con una luz dorada. El disco solar tenía grabados unos símbolos que representaban los 12 signos del zodiaco y los 7 chakras, así como otros símbolos místicos. El disco solar era capaz de generar una gran cantidad de energía que podía ser usada para diversos fines, como alimentar máquinas, curar enfermedades, viajar por el espacio y el tiempo, y comunicarse con otras dimensiones. Hace mucho tiempo, en una época muy antigua, había una civilización avanzada que vivía en el continente de Mu, también conocido como Lemuria. La civilización de Mu era una raza de seres humanoides que tenían una apariencia similar a la de los egipcios antiguos, con piel morena, ojos almendrados y cabello negro. Ellos vestían con túnicas blancas y joyas de oro y piedras preciosas. Ellos eran muy sabios y pacíficos y vivían en armonía con la naturaleza y con otras razas extraterrestres. Ellos tenían una sociedad muy avanzada, donde no existía la pobreza, la guerra, ni la enfermedad. Ellos se regían por un consejo de ancianos que eran los encargados de custodiar el disco solar y de transmitir sus enseñanzas a las generaciones futuras. El disco solar fue un regalo que les hizo una raza de seres provenientes de la estrella de Sirio, que eran sus maestros espirituales. Estos seres eran muy benevolentes y querían ayudar a la evolución de la humanidad. Ellos visitaron la Tierra hace miles de años y se encontraron con la civilización de Mu, que era la más desarrollada en ese entonces. Ellos les enseñaron los secretos del disco solar y les confiaron su cuidado, esperando que algún día lo compartieran con el resto del mundo. Un día, un terrible cataclismo sacudió el planeta y provocó la destrucción de Mu. El disco solar fue salvado por unos pocos sobrevivientes que lograron escapar en una nave espacial que les mandaron los seres de Sirio. Ellos buscaron un lugar seguro donde establecerse y encontraron el lago Titicaca, en el corazón de los Andes. Allí construyeron con la ayuda de los seres interestelares una ciudad de pura luz bajo el agua, donde podían proteger el disco solar y seguir su evolución. La ciudad se llamaba Acacor, que significa lugar de la luz. También ayudaron a construir a los indígenas del lugar la ciudad de Tiahuanaco. Los habitantes de Acacor se comunicaban con otras ciudades intraterrenas que habían sobrevivido al cataclismo, como Chambala, Agartha y Telos. Ellos también mantenían contacto con seres extraterrestres que los visitaban periódicamente y les enseñaban nuevos conocimientos. La ciudad de Acacor era un paraíso de armonía, paz y sabiduría. Pero no todo era perfecto. Había un grupo de rebeldes que querían usar el disco solar para fines egoístas y destructivos. Ellos planeaban robar el artefacto y salir a la superficie para dominar al mundo. Un día, los rebeldes lograron infiltrarse en el laboratorio donde se guardaba el disco solar y lo activaron con una frecuencia errónea. Esto causó una explosión que generó una enorme grieta en el fondo del lago. El agua empezó a entrar en la ciudad y a inundarla. Los habitantes de Acacor entraron en pánico y trataron de escapar. Algunos lograron salir a la superficie y se mezclaron con los pueblos indígenas que vivían alrededor del lago. Otros se refugiaron en las cuevas y los túneles que conectaban con otras ciudades intraterrenas. Y otros se quedaron atrapados en la ciudad sumergida, esperando un milagro. El disco solar quedó abandonado en el laboratorio, emitiendo una luz cegadora que se podía ver desde lejos. Algunos dicen que todavía está allí, esperando a ser encontrado por alguien digno de su poder. Hace mucho tiempo, cuando el imperio inca estaba en su apogeo, el disco solar era el objeto más sagrado y poderoso que se poseía. Su función era de proteger y sostener la ciudad de luz de Acacor, y así como de comunicarse con otras ciudades intraterrenas y con seres extraterrestres, y solo podía ser manejado por los iniciados más elevados de los descendientes de Mu y reyes incas. Era un disco de oro puro, que brillaba con la luz del sol y emitía una energía divina que podía sanar, proteger y bendecir a los que lo veneraban. El disco solar había sido creado por el dios Sol o Inti por venir de las estrellas, y fue entregado por los seres provenientes del continente de Mu a sus hijos Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores del imperio inca. Ellos lo llevaron consigo desde la isla del Sol, donde había nacido, hasta el Cusco, donde establecieron su capital. El disco solar era guardado en el Templo del Sol, el Coricancha, donde solo los sacerdotes y el emperador podían acceder a él. Allí lo adoraban con ofrendas de oro, plata, flores y animales.
El disco solar era el símbolo de la autoridad y la legitimidad del emperador, que se consideraba descendiente directo del dios Sol. El disco solar también era usado para consultar la voluntad divina y para realizar ceremonias especiales, como el Inti Raymi o fiesta del solsticio de invierno. Se realizaban rituales con suyos de llama para agradecer a la Pachamama y usar el poder electromagnético del disco, el cual mejoraba la comunicación astral con otras dimensiones y mundos. Pero un día, llegaron los españoles al imperio inca, con sus armas de fuego, sus caballos y su codicia. Ellos querían conquistar las tierras y las riquezas de los incas y someterlos a su religión y a su rey. El emperador Atahualpa fue capturado por los españoles, que le exigieron un rescate enorme en oro y plata. Los incas reunieron todo el oro y la plata que pudieron, pero los españoles no cumplieron su palabra y lo ejecutaron. Entonces, los incas se rebelaron contra los invasores y comenzó una guerra larga y sangrienta. Los españoles saquearon y destruyeron muchos templos y palacios incas, buscando más oro y plata. Cuando llegaron al Coricancha, se encontraron con el disco solar, que les deslumbró con su brillo. Los españoles quisieron apoderarse de él, pero los sacerdotes del sol se resistieron con valor. En medio de la lucha, uno de los sacerdotes logró escapar con el disco solar y lo llevó de regreso al lago Titicaca. Allí lo escondió en las profundidades del lago, en un lugar secreto que solo él conocía. Luego regresó a la Isla del Sol, donde se reunió con otros sacerdotes y fieles que habían huido de la persecución española. Ellos formaron una comunidad clandestina que conservó las tradiciones y la fe incaicas. El sacerdote les contó que había salvado el disco solar de las manos de los españoles y que algún día volvería a buscarlo cuando el imperio inca se restaurara. Sus descendientes siguieron guardando el secreto, esperando el momento propicio para recuperar el tesoro sagrado. Hoy en día el disco solar sigue emitiendo su energía divina desde el fondo del lago Titicaca, propaga su energía electromagnética etérea por toda la región. Es una bendición para los pueblos andinos que esta tecnología alienígena se haya apostado por el lugar, con su fuerza puede transmitir salud, paz, amor y mucha suerte para las personas. También atrae la codicia de algunas debido a su valor incalculable, por eso sigue siendo un misterio y un símbolo de la cultura incaica y del continente hundido de Mu o Lemuria. Con la ayuda de los seres de Sirio, los incas y los descendientes de Mu que lograron escapar de la catástrofe que destruyó su civilización, encontraron el disco solar y reconstruyeron la ciudad de luz que se había inundado en el pasado. Hoy en día los guardianes del mismo que viven tanto en los alrededores del lago Titicaca como en la ciudad intraterrena, preservan el conocimiento y la sabiduría del disco. Se han mantenido ocultos hasta el día de hoy durante siglos, pero han estado vigilando el progreso planetario, esperan el momento propicio para revelarse a la humanidad. Los guardianes del disco solar tienen una conexión especial con el artefacto, ya que pueden activarlo y usarlo con su mente. Ellos también tienen habilidades psíquicas y paranormales, como la telepatía, la clarividencia y la levitación. Ellos usan el disco solar para sanar, proteger y guiar a las personas que están en sintonía con la energía cósmica. Ellos también usan el disco solar para viajar por el espacio y el tiempo, y para comunicarse con los seres de Sirio y otras civilizaciones extraterrestres. Los guardianes del disco solar son muy discretos y cuidadosos, ya que saben que hay fuerzas oscuras que quieren apoderarse del disco solar y usarlo para fines malvados. Ellos solo se revelan a las personas que son dignas de confianza y que tienen un propósito noble. Ellos esperan que algún día la humanidad esté lista para recibir el disco solar y para entrar en una nueva era de paz, amor y armonía. Los guardianes del disco solar solo se comunican con las personas que tienen una alta vibración y una intención pura. Para sentir la energía del disco solar se debe visitar el lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú. Según algunas leyendas, allí hay un templo subterráneo que resguarda el disco solar. El templo tiene una entrada secreta que solo se abre en ciertas ocasiones, como en los solsticios o en los equinoccios. Para encontrar la entrada, se debe seguir la intuición y estar atento a las señales que te indican el camino. Una vez dentro del templo, uno debe ser respetuoso y humilde y mostrar un deseo de conocer el disco solar y a sus guardianes. La forma más segura de contactar a los guardianes del disco solar es seguir una misión de vida y hacer el bien en el mundo. Los guardianes del disco solar están al tanto de todo lo que ocurre en la Tierra,
y reconocen a las personas que tienen un propósito noble y que trabajan por el bien común. Si los guardianes detectan que las personas que los buscan son de esa vibración, es muy probable que ellos se pongan en contacto con ellas y ofrezcan su ayuda y sabiduría. Ellos enviarán a los peregrinos que deseen su contacto mensajes a través de los sueños, de la intuición o de sincronicidades que les sorprenderán. Este es un relato ficticio de OVNI Bolivia, que tiene también mucho de verdadero según los mitos y leyendas de algunos pueblos. Fue creado por Esteban Lourens Peláez para la serie Historias de Posibles Mundos. Esperemos que les haya gustado. Hasta la próxima.